Ok, lo que íbamos a ver es un ejemplo de cómo tabular los datos una vez que ya va uno al campo, vuelven, digamos que fue la experiencia que tuvimos, y cómo acomodarlos de la mejor manera. Entonces, ahí más bien quiero abrir la pizarra. A ver, no sé, mi clase. Ah, que pueden ir los asistentes, dice Raquel. Entonces, sí, buenísimo. Ya, ya una vez informaron. Genial. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio con la pizarra. Aquí ocupo un poco de participación, si no, no va a servir esa práctica, ¿verdad? Ok, ustedes de un afloramiento, ¿qué tipo de datos sacan? Háganos así una lista. ¿Qué tipo de datos sacamos en la gira? Depende del objetivo, ¿no? ¿Ah? Depende del objetivo, sí. Ok, pero digamos ¿Lo básicos apuntamos o decimos? en Ahí. general, sí, sí. Díganlo y yo lo anoto si quieren Bueno, mejor sí. para llevar el orden. Si no, todo el mundo empieza a escribir encima, yo creo. Primero la ubicación, creo que es como primordial. Ok, coordenadas. ¿Qué más? Bueno, profe, y nosotros apuntamos fecha y hora también. Fecha, hora. Ajá. ¿Qué más tenemos? Yo también lo ubicaría como en el mapa, digamos. ¿Cómo fue? El punto lo ubicaría en el mapa, digamos. Ok. Punto en mapa. Ahí hay una cosa. Ese punto en el mapa va a tener dimensiones. Algunos lo hicieron bastante bien en lo de la libreta, que algunos hicieron de dos maneras. Algunos fue solo el punto en el mapa y otros tal vez el punto con una dimensión, ¿verdad? Entonces es diferente. Cuando uno tiene ya dimensiones de ese afloramiento, entonces ya representa, por así decirlo, un polígono. Es otro tipo de dato, ¿verdad? Que ese punto básicamente es lo mismo que esas coordenadas, pero ya cuando tenemos dibujadas las dimensiones del afloramiento, entonces vamos un poco más allá. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? O apuntamos o apuntaron. El ángulo ¿Ángulo de qué? de usamiento. Entonces, Yo pondría como orientaciones en sí, como rumbos, direcciones y ángulos de usamiento. hagamos lo siguiente. O Apuntémoslo tipo como de datos roca. estructurales. Ya sea usamiento, eh, fallas, diaclasas, alineamientos. ¿Verdad? Más o menos ese tipo de dato estructural tomamos. ¿Algún otro que deje por fuera ahí? O, Y profe, ya sería algo más como eh, análisis de la litología. ok. Descripción litológica, tal vez. Sí, correcto. Las betas, profe, faltó ahí en datos estructurales. Muy bien. Y las fracturas también. Ok. ¿Qué otro dato tomamos? Ven qué montón de datos. Y ahí en descripción litológica van un montón también. Sí, ¿verdad? ¿Como De ahí en cuáles? descripción litológica puede ir tamaño de los granos, digamos, la distribución de los granos, el color, Tipo de la roca también, profe. textura. Angularidad.
eso de angularidad y eso, y haríamos una línea. ¿Es cristalina o es detrítica, verdad? Entonces ahí tipo cristalina o detrítica y ahí sale ese montón. Y si es cristalina, si es textura fanítica, porfirítica, lo que sea, ¿verdad? Pero empezamos en un diagrama de clasificaciones, ¿verdad? Entonces, texturas, que va a ser tamaño de los fenocristales también, o color de eso, en función de si es cristalina o detrítica, ¿verdad? Eso dejémoslo así, porque eso es muy amplio en la descripción litológica. ¿Qué otro dato se nos está escapando por ahí? Como orientarlo, ¿no? Como el norte, digamos, si estamos tomando un afloramiento. Entonces, Orientación del afloramiento. ajá, exacto. En el escalímetro, ¿no? Se escapa. Entonces, dimensiones, Pongámoslo aquí mismo. Y dimensiones. tanto de altura como horizontales, digamos. Ojo aquí, ¿verdad? Que si hacemos el mapa de una vez, explícitamente, vamos poniendo esa información en el mapa. Entonces, vean que a veces ponerlo en palabras es un poco complejo. Digamos, el afloramiento llega hasta tanto. Voy a hacer aquí un pequeño esquema de curvas de nivel. Un poco la pantalla. Digamos que estamos viendo un afloramiento a la orilla del río. Y digo, se aflora 30 metros de altura. Entonces, yo tomo un punto GPS aquí. Digamos que no cruzo el río porque hay cocodrilos. Pero veo que son areniscas, saco un buzamiento aparente, están inclinadas y es hasta de 30 metros como por 100. Entonces, todas esas dimensiones, si yo lo dibujo, 10, 20, 30, en el mapa muy bien, digamos, acá viene el dato del afloramiento de areniscas. Digamos que yo lo saqué con los azimut, las dimensiones, ¿verdad? Y 3 curvas de nivel. Entonces, ya me está dando las dimensiones a lo largo, en el X, Y, ¿verdad? En planta y en la Z, si estoy usando de manera adecuada el mapa. Entonces, estas dimensiones se pueden contemplar o obviar, por así decirlo, si hacemos un muy buen mapa de afloramientos. Si solo ponemos un punto, no damos información de dimensiones, ¿verdad? Entonces, digamos, si ustedes hacen buenos mapas, ahí está esa información. Si no hacen buenos mapas, sería bueno que los hagan y que ahí quede esa información, ¿verdad? Entonces ven lo útil que son los mapas para la parte de descripción de afloramientos. ¿Qué otro dato? Ya tenemos casi todo. ¿Algo más que nos falte? ¿Algo? No sé, ¿usted qué dice, profe? Se nos está escapando algo importante. El grado de alteración. Alteraciones. Ajá. Ahí no iría como dentro de descripción litológica, ¿no? Podría ir implícito o no. Y digamos, pongámosle aquí calidad. Digamos, a veces es bueno tener una lista de afloramientos, digamos, si son de muy buena calidad o no, por así decirlo. Si es todo meteorizado, digamos, por ejemplo, los que vimos al otro lado del río, que están muy alterados, yo diría que la calidad del afloramiento va asociado a la incertidumbre de las interpretaciones que realizamos, ¿verdad? Puede ser un parámetro de la litología, pero también podría ser, digamos, y que tenga mucho espesor de suelo y solo afloren algunos bloques, pero esos bloques los describimos muy bien en la litología. Entonces no necesariamente, digamos, va asociado, aunque sí podría ir incluido acá, depende de cómo haga uno la descripción o no, ¿verdad?
pero también lo podríamos tener como otro parámetro. Yo creo que ahí básicamente cubrimos la mayoría de datos que contemplamos, y después si estamos trabajando en rocas sedimentarias, también digamos lo que sería contenido fósil y estructuras podría ser importante ahí, asociadas, ¿verdad? Que no necesariamente es parte de la litología, pero sí complementa. Básicamente ese tipo de datos son los que tomamos. Ahora sí, les hago una pregunta. ¿Cómo los tabularían si ustedes trabajaran en una empresa minera que está haciendo una cartografía geológica de Talamanca? ¿Cómo tabulamos esos datos? ¿Cómo creen que es la mejor manera? Hacemos una descripción en Word de cada uno de los afloramientos y lo ponemos asociado a una tabla XY y la descripción. Creo que habían subido como unos ejemplos de un libro, que venían como tabulados, pero no vi el libro. O sea, solo vi como la presentación que se podían tabular, pero sí, o sea, yo creo que se separaría como columnas, y con todos esos datos, ¿verdad? O sea, pero quedaría sumamente extenso, así. Profe, yo haría como una descripción, digamos, tipo Word o PDF, que diga, no sé, M1, meteorizado tanto, no sé, se observa que la roca, no sé qué, meteorizado 5, grado máximo de meteorización, algo así. Y después con los códigos de los puntos o las muestras en un Excel, haría varias filas, ¿verdad? Con los puntos y varias columnas que digan grado de meteorización, no sé, dimensión, datos estructurales, no sé, si tienen fallas, poner ahí el tipo o algo así. Sí, Entonces, perfecto. ¿Y qué como que ventaja le da hacerlo en Excel a diferencia de Word? eh, se pueden aplicar algunas fórmulas de ser necesario. Ok. Y ¿Alguien? en las tablas son horribles. Pues, yo Tabla. trabajaría parecido. Ah, bueno, no diga algo más. No, no, que uno mueva algo en una tabla de Word y se descontrola todo el documento. Sí, En sí, sí, Excel sí. no. Ah, pero yo trabajaría parecido, solo que, digamos, la diferencia es que yo lo haría más bien como, bueno, tabular cada uno de los datos y aparte, o sea, hacer una columna de descripción. Entonces, como poner ahí como las cosas que no se tabularon, digamos que no son como Sí, tabulables. muy bien. La descripción general, digamos, o otros, otras características importantes, porque si uno se pone a ver y a tratar de clasificar, digamos, si uno, por ejemplo, dice, no, vamos a clasificar los fósiles y no sabe uno si es un bivalvo, un gasterópodo, lo que sea, ¿verdad? Tal vez no tiene el nombre que ponerle, pero sí va a tener una morfología asociada y un tipo de material. Entonces eso entraría en descripción, pero no en el fósil con nombre y apellido, por así decirlo, si hace uno de esa columna. Entonces, me parece muy bien. Parte del ejercicio de eso es como también para que ustedes aprendan a ver cómo van tabulando los datos que van sacando dentro del curso. Ok, dice Alejandro que la compu le está empalidando, pero que va a subir un ejemplo de algunos comentarios de la tarea de la poligonal. A ver si se conecta ahorita. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de algo que hice yo para ponerme ahí de... Ah, bueno, había un par de cosillas ahí básicas que quería mostrarles acá, nada más antes de esa presentación. El primero es que me llama la atención, digamos, es como útil, digamos, para los mapas ven ese tipo de tabla modificada
con una cobertura. Creo que es bastante útil para el trabajo de campo, o esta que ya es un poquillo más compleja, pero le asegura a uno la integridad del documento. Ahorita no llevamos, digamos, lluvia en la gira, un poquillo, pero pelillos de gato, ¿verdad? Y la mayoría de gente dijo, ay, está lloviendo, voy a dejar el mapa, no lo llevo. Cuando fuimos en la última parada, ¿verdad? Pero es súper importante. Ahí no me puse espeso porque andábamos muy cortos de tiempo. Pero si ocupábamos el mapa por A o por B, esas son dos soluciones, o la otra, digamos, que teníamos nosotros, era un mapa en lona, pero tiene la limitante, que es más difícil dibujar, Pues ¿verdad? más o menos en cuánto le sale la diferencia de imprimirlo en esa lona o Yo creo que me papel. salió como en 5,000 el mapa, Así. por ahí, pero creo que dura mucho, espero. Y lo otro, nada más ahí, digamos que son como ejemplos. eh, Primero que cuando anda uno en el campo con mucho chunche, que se acuerden no dejar el GPS, ¿verdad? Como ese, el GPS o el equipo, las cosas, y que a veces uno está pensando en tanta cosa que se le olvida, ¿verdad? Y ese es un ejemplo nada más, digamos, hecho a mano digamos, simbología geológica muy detallada. Entonces uno también puede ir haciendo esa parte con bastante detalle, con las formaciones, la litología, etcétera, y lo puede llevar contemplando, digamos, en el mapa que va uno realizando, la orilla puede ir poniendo toda la parte de la simbología. En algunas de las áreas, eso se los voy a comentar más en estos días. Ya les enviamos comentarios, estamos trabajando en eso, de los datos de campo, pero bueno, es la primera aproximación, más bien la idea de nosotros es ver cómo están, qué conceptos y qué aspectos por mejora tienen, digamos, los apuntes que realizan, ¿verdad? Tanto a nivel de mapa como libreta. Entonces, eso quería mostrarles de acá. Y ahora tengo otra presentación acá que les voy a compartir. Presentación. Ah, no, suave. Todavía no puedo. Posible génesis. Muy importante, Caleb, eso que ponen. Yo no sé si estoy viendo esos mensajes 10 minutos después, ¿verdad? Pero si no hay, interrumpen en el micrófono y levantan la mano, lo que sea. La génesis es súper importante lo que dice Caleb. Una cosa son los datos, otra la interpretación, y el posible origen también es bastante válido y debemos ponerlo ahí, tabularlo entre los datos que tomamos. Entonces, vamos a ver esta. Ok. Y modo presentación. Ahí lo ven en grande o en pequeño. Creo que en pequeño, ¿eh? Sí, ahí vemos como la diapositiva siguiente. Ok. Ahora ya lo ven bien. Sí, Gracias. Entonces, digamos, acá es un ejemplo, digamos, nosotros a nivel de geología de campo y lo hicimos todo en papel, anotando en el campo, pero algunos programas, digamos, para el postprocesamiento, ¿verdad? Siempre, como les decía, en el campo es súper importante que se conecten, digo, que va a irlo haciendo ese ejercicio que hicimos de ir haciendo los afloramientos en el campo. Es súper importante porque si no, no vamos a ver algunas estructuras, algunas tendencias estructurales, litológicas, posibles fallas, ¿verdad? Pero una vez que tenemos esa información, ¿qué sería lo lógico? Utilizar un GIS. Esos son tal vez los más usados. Ustedes están en libertad de usar el que les parezca más cómodo para algunas cosas y tal vez les pedimos en alguno u otro. QGIS es bastante bueno y es gratuito. ArcGIS creo que tienen la licencia también de parte de la UCR, aunque visto comentarios que es bastante complicado en algunos casos, ¿verdad? Pero bueno, ahí ustedes se acomodan, o existe ILWIS, existe
Global Mapper o otros que hacen básicamente lo mismo. Entonces ustedes se acomodan al que les quede mejor, de acuerdo también a la capacidad de la computadora de cada uno y no sé, el programa que tenga. Generalmente lo que hacemos es, para ya ir trabajando en un GIS, ocupamos una base cartográfica. Bueno, en este caso es un ejemplo. Yo trabajé en el ICE en el proyecto Savegre, que iba a ser un proyecto hidroeléctrico. Entonces, acá, para esta base, teníamos dos tipos de curvas de nivel, digamos, cada 50 metros y cada 10 metros. Y algo importante es rotular las curvas. Si no lo hacemos, en los mapas de campo, a la hora de pasar, digamos, información, es difícil saber si van subiendo o bajando, ¿verdad? En algunos sectores. Y complementamos con capas de ríos y caminos. Si hay, ¿verdad? Ahí no hay mucho río ni camino. Tampoco. Ven que solo hacia el sector sur. Bueno, el río sí hay un montón. El Savegre está ahí, pero ocupamos esa base cartográfica, digamos, para trabajar. Ustedes, digamos, en el caso de la gira que hicimos, ya tenían la base cartográfica porque se utiliza el mapa de la hoja AGRES. Entonces, bueno, acá es algo básico que generar un raster y un modelo de sombras también, que a veces se utiliza o es de mucha ayuda para tener, digamos, para resaltar la geomorfología. Es más fácil para mí, desde mi punto de vista, ver geomorfologías en modelos de sombras que en curvas de nivel. Aunque los dos son bastante útiles, ¿verdad? Y ahí es una cuestión de gustos y preferencias. Una vez que ya tenemos una base cartográfica lista, donde vamos a pasar los datos, viene la parte de tabulación. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No necesariamente lo tienen que utilizar así y es un poco complejo el manejo de los datos a veces. Tal vez creo que si ahora lo haría ligeramente diferente, tal vez tratando de mejorar un poco, ¿verdad? Pero ven, digamos, tenemos lo que habíamos puesto acá. Este es un ejemplo que yo utilizaba, el código de afloramiento. Cada uno, código, fecha, hora, ubicación. Ubicación a veces son como notas en qué quebrada estábamos o algunas cuestiones ahí generales. Coordenadas, en ese caso trabajaban Number Sur, la mayoría de gente, pero también se tenía una CRTM05, entonces se transformaba y se movía la altitud GPS, que realmente yo la eliminaría ahora porque veo a partir de varias observaciones ahí en ese mismo proyecto, dijimos, sí, no, está muy perdido. Litología, ¿verdad? Digamos acá, igual empezamos a tratar de tabular de la mejor manera posible, pero a veces se vuelve un poco complejo. Intercalación decimétrica de 10 a 40 centímetros, estratificación planar, terra, digamos acá. De estratificación decimétrica, litología, intercalaciones, posiblemente ahí dice, no se puede ver en el Excel, ¿verdad? Al menos que ponga uno ajuste de texto. Pero ahí viene la información y muestras. Si hay muestras, ahí pone uno el número de la muestra asociada y en ese caso no había. Ven que, digamos, hay varios buzamientos acá. Tal vez se tomó más de un plano de buzamiento, todos muy parecidos, pero dice, tabularon todos. Adelante. Profe, yo tengo una pregunta para lo de la rotulación. Digamos, hay veces que uno saca muestras como de que tienen material orgánico y así. ¿Cuál es la mejor manera en la que usted ve que se pueden rotular esas muestras? ¿O cómo lo hace usted normalmente? Depende, digamos, por ejemplo, si es una muestra que se disgrega muy fácil, la echo en bolsa y rotulo afuera. Si es una Ajá, muestra, digamos, que es bastante sólida, y le pongo un tape y pongo el código ahí. se consienta normal, digamos. Sí, o habría que tener cuidado, o tape eléctrico a veces, no sé, que no se deshaga el código, porque a veces también cuando están mojadas,
digamos, la saca uno del río, Exacto. mojadas, entonces a veces no le pega nada el tape. Sí, Hay algunas ocasiones que venden unas bolsas también para muestreo, o pueden usar, digamos, Ziploc como estas y ponen la fecha y la información aquí afuera y podría funcionar bastante bien. Si las dejan muy picudas, les va a romper la bolsa. eso, por ejemplo. Tuanis. Ve, digamos, aquí está separado datos de usamiento y fallas, ¿verdad? Pliegues, en caso de que habían, y algunas descripciones. Obviamente, hay información, aquí la tabla sigue, ¿verdad? En descripciones como ese comodín, por así decirlo, para que sea más general, pero digamos dirección, ángulo, raque, en caso de las fallas, ya lo vamos a ver en la clase de geología estructural, descripción de movimiento, digamos si es normal, grado de confianza, etcétera. ¿Qué ventaja tiene tabular los datos de esta manera? Ventajas y desventajas. Digamos las desventajas primero, requiere mucho tiempo y tal vez a veces no es tan útil tabular todo, al menos que uno esté haciendo bases de datos. ¿Qué ventajas tiene? Yo puedo aplicar muchos filtros, inclusive yo eliminaría esas columnas compartidas ahora, no lo usaría, digamos, combinadas, porque limita la utilización de filtros. Dejaría nada más columnas y filas con un solo título. Y entonces puedo buscar las fallas de mayor ángulo, por ejemplo, y hacer un análisis estadístico si tengo muchos datos de las que tienen mayor ángulo. Todas las que son más de 80, ok, ¿qué tipo de movimiento tienen para la zona? En cambio, si lo tengo todo tabulado en texto, no puedo hacer ese tipo de búsquedas. Entonces, la ventaja que tiene es hacer búsquedas. Yo podría hacer búsquedas radiales, digamos, con base en una coordenada, algún afloramiento, y puedo mandar toda esta información al sistema de información geográfica. Entonces yo hago clic y me sale toda la información de ese punto. Es un ejemplo, una manera de cómo hacerlo. Como les digo, no es nada obligado, cada uno busca la mejor manera. Tal vez lo de coordenadas, código, eso es lo básico para generar un shape, ¿verdad? Y de ahí en... es que tengo preguntas ahí. Profe, ¿por qué hay dos columnas de código? Ajá, eso de dos columnas de código no es que hayan dos columnas de código. Eso es que a veces uno puede dividir la pantalla cuando son tablas muy grandes. Ve que las dos son la columna A, entonces se repite dos veces. Entonces a la hora de navegar por acá, entonces siempre veo el código. Digamos, puedo dividir la pantalla en dos partes en el Excel. Entonces eso queda... Es práctico en algunas aplicaciones. Mira, aquí dura un video. Sí, muy mal video, pero era nada más ejemplos de hacia abajo qué información había. Okay. Ah, bueno, ahí ve que Raquel con la pregunta, creo que es que pausé el video, pero ve hacia la derecha, ve que va viendo uno lo de código y ve, digamos, las diferentes familias de fracturas. En ese caso se hacía clasificación de macizos rocosos, RMR, entonces se quedaban tabulados de una vez. Habían enlaces a fotografías, digamos ahí su clic, pero no sé si abrió. Ve, me abre la fotografía del afloramiento, que es algo también bastante práctico. Ustedes pueden poner la fotografía y insertar un hipervínculo para tener fácil acceso en la tabla a esa fotografía. Entonces son diferentes maneras de ver y manejar los datos, ¿verdad? ¿Cómo lo veo en un GIS? Básicamente tenemos esto, pasamos los puntos y en ese caso se iba haciendo los afloramientos de una vez, por así decirlo, las dimensiones, ven lo importante de tener dimensiones de afloramientos, y para realizar, digamos, mapas geológicos.
vean aquí algo interesante que a veces uno no incluye o obvia en los mapas: bloques de calizas. No están aflorando, lo hicimos, digamos, en las faldas del Cerro San Miguel, que nos fuimos a analizar el último punto, los bloques, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay? Y ven que aquí están las calizas, arenisca con niveles de calizas, ¿verdad? Ahí hay unos niveles de calizas y aquí hay bloques de calizas. Entonces, podríamos asumir que esos bloques tal vez vienen del nivel acá superior, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos areniscas y lutitas de estratos delgados, ¿verdad? Hay alguna de estratificación un poco más gruesa, que en términos, digamos, de unidades informales se separan en unidades formales, posiblemente son la misma. Las que tienen niveles fosilíferos acá o acá, ¿verdad? La foto que les enseñé ahora era de este sector. Y ahí va uno, digamos, acomodando los datos, digamos, en limpio del mapa que uno levanta en el campo. Pues con base en qué le da la extensión a esos polígonos. En el campo, Usted sí toma, digamos, datos de distancia. sí, claro. Digamos, por ejemplo, si yo estoy levantando una quebrada, digamos, eso es súper importante que lo hagan y que se acostumbren a hacerlo. Digamos, si yo estoy levantando esa quebrada, yo voy aquí. Tal vez mi punto donde inicia afloramiento y termina el afloramiento es súper importante. Y todo lo que caminé y levanté en medio es parte de ese polígono. Eso me sirve. O si no, algunos polígonos posiblemente como estos, si ya está acá, algunas dimensiones. Ok, eso mide 10 metros. Y dibujo esa extensión. Ven, Para digamos, el- eso es un mapa para de lo que le- afloramientos, ¿verdad? Todavía no tiene la información o la capa de datos de geología estructural, pero eso es lo que tenemos que ir creando y con dimensiones, súper importante, ¿verdad? Porque el mapa como tal es una herramienta para dimensiones. Entonces, pasamos a la siguiente. Quitamos rayonazos. Atributos para afloramientos. Entonces ven que acá, para hacer cartografía, uno empieza a utilizar unidades. Estas unidades no son unidades, digamos, estratigráficas formales, sino informales, en este caso. Y acá ya tenemos lo que serían unidades estratigráficas formales, haciendo la correlación. Y ven que aquí hay, digamos, enlaces o ese tipo de información que es muy útil para la información multimedia. Y bueno, ese es los atributos del polígono que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, con base en esta unidad, más bien, es el color, no con la formación. Con la formación ya sería a la hora de hacer el mapa geológico. Entonces, también es que se me olvida de ese. Ahí es. Ahora sí, ya pasamos y colocamos buzamientos. Entonces son datos estructurales. Ven que, digamos, en algunos casos le mostré que habían tal vez unos 3 buzamientos. Escogió uno, porque si no, se hace imposible. Entonces, de aquí, arenisca volcanoclásica con niveles fosilíferos. Ese que está usando acá y acá. Y esa es formación térraba, formación Curré. ¿Alguien sabe eh, qué edades tiene formación térraba y formación Curré? O más o menos, ¿cuál es más vieja más bien? ¿Y cuál es más joven? Rodrigo, ¿usted qué pasa ahí por la zona sur a cada rato? Está en el patio de su casa, las dos. Profe, la Curré, creo, si no me falla la memoria, que es del Mioceno medio o superior. Y la Terra no recuerdo, pero puedo buscar. Y pensaría que es más vieja o más joven. Pensaría que es más vieja y que se dividió después en algo más. Me parece que había leído algo. Okay. Una de Sí, las tiene dos es dos más vieja unidades, la que... lagarto y zapote,
y la Terra es más vieja que Curré. Entonces, ¿qué solución? ¿Ven aquí un problema o algo que ocuparíamos solucionar acá para hacer el, digamos, si yo hago un perfil acá, de aquí a aquí, ¿qué problema podría encontrar? Si yo digo que Curré está sobre Terra, De que en el perfil quedaría al revés. ¿verdad? Parece que está al revés. ¿Y cómo, qué hacemos? De buscar fósiles o cosas, no sé, indicios en los estratos que nos den como pie para saber cuál era el techo y el piso de la capa, tal vez antes de que se volcaran. Digamos que los encontramos y sabemos que está bien el techo y el piso. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones podrían haber para que se nos dé esa situación? Que sean depósitos, que no sea propiamente un afloramiento como de la estructura, Que sean o bloques, dice. ajá, que se haya desprendido un bloque muy grande. ¿Algún otra que tenga una solución? Le puso algo en el chat. A ver, un pliegue volcado y erosionado. Los buzamientos son más o menos concordantes. Y volcado sería bastante complejo. Es una opción, pero podría ser. Hay una opción más simple. Profe, ¿Sí? y no podría ser como una falla inversa. Eso, ok. Sí. Ahí, precisamente, se hizo unas galerías de exploración. Se parte acá, digamos, se hace un hueco ahí, se hace la galería, y en esa galería hay un fallamiento inverso hacia acá. Ven, entonces, son cosas que también se van apoyando un poco en la estratigrafía, en el conocimiento estratigráfico que tenemos y en los datos, digamos, estructurales también, porque uno no nada más, cada vez que tiene eso, no pone una falla inversa, aunque a veces lo hacen. Pero, digamos, tenemos la información eh, geológica y después estratigráfica y estructural, es una combinación. Entonces, una falla inversa podría ser una solución a ese problema. Muy bien. Las otras también son posibles, digamos, lo de los bloques y eso, pero en ese caso eran muy masivos. Ven entonces acá, ya en el mapa de afloramiento se va incorporando un poco lo que son las fallas inversas, ¿verdad? Parte de las fallas que habían bastantes. A veces no se ven tan bonitas digamos, a nivel de mapa, por la simbología, digo yo. Pero bueno, es la misma quebrada que habíamos visto anteriormente, pero ahora con los datos de buzamiento. Ahí, digamos, tenemos los datos de buzamiento, digamos, dirección y ángulo de buzamiento, lo debemos tabular aparte para, para poder, por así decirlo, representarla de manera gráfica, ¿verdad? Porque él ocupa una rotación respecto al norte de un ángulo y un valor de grados. Entonces, todo eso a la hora de tabular tiene que quedar en columnas diferentes. Y si ustedes utilizan la brújula que dice norte 32 oeste, por así decirlo, tienen que convertir todo eso a azimut. Entonces, mejor conseguir una brújula que le dé todo en azimut de una vez, ¿verdad? Entonces, el dato de buzamientos es como este, puntual, pero después a nivel de simbología, uno puede cambiarlo y ya tener... Ah, bueno, ese es un video de cómo poner el símbolo de buzamientos en ArcGIS.
Lo vamos a ver también en un taller ahí después a detalle, pero para que vean, digamos, la función básica. Digamos, hay diferentes tipos de usamientos y hay que hacer una rotación. Ahí lo que se está haciendo es para que quede al norte, para que en las opciones de giro, las opciones avanzadas, sea una rotación tipo geográfica con base en la dirección de usamiento. Y después tienen que hacer un etiquetado de la capa para que le etiquete, digamos, la dirección, el ángulo de usamiento, porque él ya queda rotado con la dirección de usamiento y ahí etiquetamos el ángulo de usamiento. Entonces ahí le da una en teoría OK. Ajá, y ese check súper importante. Y ya quedó. Ven como un mapa de puntos que tenga la información, pasa a un mapa de usamientos. Eso es súper importante y para que lo vayan también trabajando. Igual, si lo van a hacer en Adobe Illustrator y lo hacen, pero si lo tienen tabulado en un Excel, de esta manera lo hacen de forma automática. Y ahí está parte de la falla inversa que decía Caleb, ¿verdad? Desplazada por fallas de desplazamiento de rumbo. Entre más datos, un poco más complejo el sitio. Se vuelve... Pues una pregunta. Ajá. Ahí en esa imagen, todo eso que tiene ahí activado, las capas de líneas, polígonos y demás, ¿cuántas horas de trabajo de campo le llevó eso? Muchas. Más de una semana, digamos. ¿Solo el GIS o todo el levantamiento? Digamos, por así decirlo, No todo, todo. buscar los botamientos, medir Ok, vea, los afloramientos. le digo más o menos, esa quebrada, andarla un día. Entonces uno dice, otro día, básicamente, esa quebrada, tal vez esa fue 2 días porque estaba más largo. Y tal vez salíamos caminando desde por acá, entonces ya esa parte ahí se nos creció esa quebradilla y porque estaba lloviendo mucho y no podíamos pasar de vuelta, entonces se vuelve un poco más complejo. Pero ese levantamiento de esa quebrada, recuerdo que eran 2 días, esa como 3 días. Le podría decir también la cantidad de terciopelos que nos aparecieron. Aquí 2, aquí como 3 terciopelos. Entonces, realmente son varios días. Tener ese nivel de detalle, ¿verdad? Es un proyecto estuvimos un año y después no se hizo. Pero ven qué importante, digamos, por ejemplo, acá me ayuda a definir este anticlinal acá, un poco los alineamientos que hay. Acá se definió más o menos por acá el eje del pliegue, en algunos lados se veía, en otros no, ¿verdad? Pero empieza uno a decir, ok, ¿será que está desplazado por esas fallas de desplazamiento de rumbo? Pero sí, eso lleva varios días de trabajo. Y una vez que ya tenemos todo eso, empezamos a interpretar. Ven, digamos que, por ejemplo, ven acá. Ok, todo eso, ya eso es un mapa más geológico, donde tenemos la parte del aluvión, la formación Current y la formación Terra. Y algunos desplazamientos, ¿verdad? Por fallas de desplazamiento de rumbo. Acá, digamos, por ejemplo, no es tan fácil a nivel del mapa darle la salida de los desplazamientos por el tipo de simbología que manejan los programas, pero en algunos casos está desplazado así, y ahí después uno ya lo va detallando. A veces es mejor, bueno, eso es coluvios, y esos son aluviones. Entonces, ahí va construyéndose el mapa, y ven, digamos, eso era como un ejemplo, déjenme ver, ajá, de cómo se ve en algunos casos, digamos, un deslizamiento acá, y que no se ve tan claro, digamos, en la imagen aérea. Ven, entonces a veces el modelo sombra nos ayuda para ir incorporando
información geológica a detalle. Y acá nada más tenía algo de edición de afloramientos con ArcGIS, que funciona bastante bien. Cuando uno tiene ya la simbología, ven que uno la selecciona desde acá y de una vez edito el polígono y me da el atributo. Y también algo de autocompletar polígonos en algunos casos también podría ser como bastante útil. Ahí vamos a ver después un detalle de esto. Ahí lo vamos a ver. Ya, de momento. Y eso sería lo que quería comentarles, compartirles hoy. Caleb y compañeros, tal vez se nos está haciendo un poquillo larga, pero las dudas de rocas sedimentarias, veámoslo en la sesión del jueves, si les parece. Está bien. De una vez con las rocas, ahí tenemos más flexibilidad y más tiempo y vemos esas dudillas para hacerlo más afín de una vez también, porque puede que surjan algunas dudas, lo hacemos el mismo jueves. Voy a detener la grabación.